con la realidad de las personas que aquí vivían, para traerles la vida de Dios, para traerles ese mensaje de amor y de esperanza. Yo creo que no se puede negar que toda la obra de la iglesia en general ha sido esta dinámica, pero la orden lo vive como algo propio, y la orden de la Merced en ese sentido lo ha vivido precisamente en la línea de dar vida, de dar esperanza, de dar libertad al cristiano cautivo. En este contexto es como nosotros hoy actualizamos no solamente el espíritu, sino también el carisma de la orden. Tenemos grandes retos hoy día, porque alguien habrá que decir, bueno, y hoy día yo puedo entender que hace casi 8 siglos aquellos cautivos pues eran realmente, sí, tomados y eran les extraían de su libertad y los tenían ahí en cautividad. Pero hoy día ya no hay invasiones ni de España, ni de México, Entonces, ¿cómo se puede entender la cautividad hoy? Que es un tema fundamental. La cautividad hoy se puede entender de diversas formas. Incluso hoy existe una cautividad mucho más perniciosa que la del siglo XIII, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo psicológico. Y hoy más que nunca la razón de ser de este espíritu y de este carisma es una gran necesidad. En ese contexto, los frailes de la orden siempre han trabajado, motivados por ese espíritu, por ese carisma. Ahora bien, yo quisiera que un poco entendiéramos estos elementos que pues, nos pueden un poquito ayudar a entender la realidad actual, pero sobre todo aceptando el gran reto de lo que va a implicar hoy la Merced en este momento. Y en este sentido, yo quisiera un poquito plantear algunos principios que en la reflexión pastoral de la iglesia se están haciendo y que la orden lo tiene muy en cuenta. ¿Cómo se puede ser mercedario hoy en la Merced de Puebla, por ejemplo? En este gran monumento, ¿sí?, que tiene un valor histórico, ¿sí?, por lo que aquí se ha vivido durante todos estos siglos, por lo que en un momento determinado se puede seguir haciendo para hacer presente a Jesucristo en esta sociedad actual. Pues la Merced tiene que tomar muy en cuenta la realidad de hoy, utilizando y valorando esto que es una prueba fehaciente de lo que significa un amor a la evangelización. Porque si algo podemos constatar, tanto de nuestros frailes como de nuestros hermanos que han vivido su fe, me refiero a nuestro pueblo, a nuestra gente, es precisamente todas estas obras, que son una expresión grande de una concientización de ser iglesia. Esto es expresión de lo interior, esto es expresión de una fe, esto es expresión de valores fundamentales en el interior de las personas. Ahora, cuando nosotros llegamos a lugares muy hermosos, con gran tradición, con gran historia, sí necesitamos no solamente ver ese aspecto crítico, histórico, sino también de alguna manera tener otros elementos que nos ayuden a fortalecer un conocimiento más profundo, más integral de lo que todo esto significa. Y para esto tendremos que tener muy en consideración los criterios de tipo teológico y de tipo pastoral, que la iglesia hoy pues nos pide que tengamos claros como agentes de evangelización. Ustedes están participando, tengo entendido, en la pastoral del turismo. Entonces, como agentes de evangelización en la pastoral del turismo, pues no solamente es un conocimiento X o Y el que necesitamos manejar, sino un conocimiento completo, global, de la realidad en la cual estamos inmersos. Para ello, yo quisiera que
ante esta presentación de la Merced en el siglo XIII, así nace la Merced en el siglo XIII, hoy, ¿cómo tendríamos que entender a la Merced en el siglo XXI? Bien, yo podría decir que la Merced está viviendo, como toda la Iglesia, en la hora de la globalización y la interculturalidad. ¿Qué es esto? Los analistas de la sociedad afirman que estamos viviendo un cambio de época caracterizado por una crisis económica, cultural, política, de manera generalizada. No se trata de una simple época de cambios, más bien de una auténtica nueva época, con emergencia de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo cultural, de una nueva sociedad. Un paso más en la evolución de la especie humana, otro nivel de conciencia se puede decir. Podríamos decir que es una conciencia universal más que global. Apenas hace poco en Roma se celebró lo que llamamos a nivel eclesial un sínodo, que es la reunión de los obispos para tratar ciertos temas actuales en la Iglesia, y se celebró el sínodo sobre la nueva evangelización, y este sínodo habla de nuevos escenarios, y ustedes que están trabajando en la pastoral de turismo, esto es fundamental. Hoy la Iglesia habla de nuevos escenarios para la evangelización, que debemos leer y descifrar para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio evangélico. Esto lo dice el número 6 de los lineamientos del siglo. Dentro de este nuevo contexto mundial, cabe plantearse una serie de preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué a la iglesia? ¿Por qué soy mercedario? En mi caso, por ejemplo. Con estos interrogantes se intenta buscar y profundizar el sentido de la vida, dar razones de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestras más profundas convicciones, de nuestras esperanzas y, en definitiva, de la vocación en el mundo y en la iglesia. Por eso, hoy día, qué importante es que empecemos a pensar en esta sociedad, ¿sí?, que nos está tocando vivir. ¿Realmente estoy inculturado con todo lo que implica? Partimos de una lectura creyente y esperanzadora de los nuevos escenarios. Hoy se habla de los nuevos escenarios como clave de lectura. Vamos a utilizar, por ejemplo, un concepto que se está utilizando mucho, que se llama crisis global. Ya que uno se acuesta con crisis, uno se levanta con crisis, ¿sí? La crisis es una palabra más que mágica en la jerga de lo cotidiano. En segundo lugar está la sensibilidad al sufrimiento por causa de Jesús, de tantos hombres y mujeres en tantos lugares del mundo, que nos lleva a hablar de la persecución de los cristianos. Y la última clave de nuestra lectura podría ser otra realidad que el Papa Benedicto XVI todavía la había calificado de pulmón de la humanidad, cuando hablaba, por ejemplo, de la situación de África, la situación de América Latina, porque América Latina está dentro de ese contexto, y Asia.
en cuanto se refiere al futuro del cristianismo. No podemos nosotros, como agentes de evangelización, pensar que esto es algo maravilloso y que es una prueba de los grandes evangelizadores. Es todo, no, al contrario, tenemos que asumir nuevos retos. Esto nos lleva a esbozar, sin ninguna pretensión de exhaustividad, algunos retos y desafíos, por ejemplo, para el orden de la merced hoy en el siglo XXI. Les decía hace un momento, estamos en el camino hacia los 800 años en la lucha contra las nuevas formas de esclavitud. Partimos pues de la noción de esclavitud, pasando por sus causas, sus formas y sus características, a fin de despertar la conciencia y llamar la atención sobre otros fenómenos sociales y políticos que impiden al hombre moderno de vivir su libertad de hijos de Dios. Qué importante es ver todos estos aspectos, ¿sí? Porque en este sentido, cuando nosotros somos conscientes de lo que va significando el ver cómo tenemos que hoy que evangelizar, pues necesitamos asumir estos retos. Por lo tanto, vamos a tocar un poco el punto de los escenarios de la nueva evangelización. La nueva evangelización es una actitud, un estilo audaz, es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de nuestra historia, para saberlos habitar, transformar en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Estos escenarios han sido identificados analíticamente y descritos varias veces. Se trata de escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos. El primero de ellos es el escenario cultural. Tenemos como base fundamental la cultura. Nos encontramos en una época de profunda secularización que ha perdido la capacidad de escuchar y de comprender la palabra evangélica como un mensaje vivo y evangelizador. Porque fíjense, a pesar de que están todos estos grandes templos, conventos antiguos, estas grandes catedrales, que en su tiempo a nuestro pueblo le decían tanto, y aunque sigue habiendo estratos en ese aspecto, hoy a mucha gente de nuestro pueblo ya no les dice mucho. Esto es una realidad. ¿Por qué? Por el fenómeno de la secularización. La secularización radicada en modo particular en este mundo occidental, de la cual nosotros somos parte, fruto de episodios y de movimientos sociales y de pensamiento que se han asignado en profundidad y han marcado nuestra historia y nuestra identidad. Hoy se presentan nuevas culturas a través de la imagen positiva de la liberación, de la posibilidad de imaginar la vida del mundo y de la humanidad sin referencia a la trascendencia. Hoy se puede cambiar el mundo sin hacer referencia a Dios. Hoy el mundo está cambiando, olvidándose de Dios, haciendo a un lado a Dios. Y en estos años no se asume tanto en la forma pública de discursos directos y fuertes contra Dios, la religión y el cristianismo, aunque en algún caso esos tonos anticristianos, antirreligiosos y anticlericales se han hecho sentir recientemente. La secularización ha asumido un tono modesto que ha permitido a esta forma cultural invadir la vida cotidiana de las personas y de la conciencia humana. Por lo tanto, la secularización ha entrado en la vida de los cristianos y de las comunidades eclesiales, no solamente como una amenaza externa para los creyentes,
sino convirtiéndose en un terreno de confrontación cotidiana. Son expresiones de la llamada cultura del relativismo. Y esto es algo muy fuerte que va en contra de todo esto. Porque hoy estamos en el tiempo del úsese y tírese. En cambio, los evangelizadores de hace 500 años, fíjense, lo que usaron y nos dejaron. Y aquí están las pruebas. Si estos moros hablaran, ¿sí?, todo lo que nos podrían contar de cómo ha sido un proceso evangelizador. Nosotros hoy, en el siglo XXI, ¿cómo estamos haciendo realidad la evangelización para esta nueva sociedad? Si estamos en la realidad, en el tiempo del relativismo, en donde esto que es un signo de presencia, de trabajo, de sacrificio, ¿sí?, para la sociedad de hoy no le dice absolutamente nada. Y la sociedad de hoy no estaría dispuesta a hacer una obra de estas tampoco. ¿Qué tipo de obras son las que hoy necesita o hace esta sociedad? En este sentido, son expresiones, les decía, de la cultura llamada del relativismo. Además, aquí existen graves implicaciones antropológicas en el acto civil. Las características de un modo secularizado de entender la vida dejan sus huellas en el comportamiento cotidiano de todos los días de muchos hermanos nuestros, ¿sí?, que se encuentran condicionados fuertemente, por ejemplo, con la cultura de la imagen, con sus modelos e impulsos contradictorios. Tenemos la mentalidad hedonista, la mentalidad consumista, predominantes, que conducen a los cristianos a una superficialidad, a un egocentrismo que no es fácil constatar. La muerte de Dios, anunciada en las décadas pasadas por tantos intelectuales, cede lugar a un estéril culto al individuo. El riesgo de perder también los elementos fundamentales de la gramática de la fe es real, con la consecuencia de caer en lo que llamamos atrofia espiritual. Hoy día hay una gran crisis de fe en muchos bautizados. Hay un gran vacío de corazón en formas subrogadas de pertenencia religiosa y de vago espiritualismo. En un escenario de este tipo, la nueva evangelización se presenta como un estímulo del cual tiene necesidad las comunidades cansadas y débiles para descubrir nuevamente la alegría de la experiencia cristiana, para encontrar de nuevo el amor de antes que se ha perdido, para reafirmar una vez más la naturaleza de la libertad en la búsqueda de la verdad. Por otra parte, en otras regiones del mundo se asiste a un prometedor renacimiento religioso, tantos aspectos positivos del redescubrimiento de Dios, de lo sagrado. En varias religiones se encuentran oscurecidos por fenómenos de fundamentalismo que no pocas veces manipulan la religión para justificar la violencia